Chema, vosotros publicáis la carta y la campaña que hay contra el presidente del gobierno hoy, enseguida. Pero el segundo tema y la segunda cuestión, que tampoco se trata aquí, es el liderazgo. Hoy, Chema, vosotros publicáis la UCO-Patriótica. Sí. La Guardia Civil fichada por Isabel Díaz Ayuso, que sería quien disputara ese liderazgo, y lo que dice es el fichaje de Ayuso de un Guardia Civil que agrava el temor a la existencia de una UCO patriótica contra Pedro Sánchez. Juan Vicente Bonilla es el último fichaje de Isabel Díaz Ayuso. Y no es un fichaje casual. Cobra más de 84.000 euros y está contratado por la Consejería de Sanidad. Este hombre, este guardia civil, tiene denuncias en los juzgados en los que se dice que trabajó y ocultó información de informes claves para afectar al Partido Socialista y para intentar hacer daño al gobierno de Pedro Sánchez. Esas denuncias ya existen. Y todo esto se suma, aparte de este fichaje, a muchísimos datos de filtraciones, de errores interesados que están poniendo en cuestión lo que está pasando dentro de la UCO. Pero es que, reitero, son propios agentes de la Guardia Civil los que están denunciando. Cuidado, aquí se está ocultando información para intentar hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Esto es muy grave. ¿Eso lo denuncian agentes de la UCO? Agentes de la Guardia Civil. Y hoy en Diario Red sacamos una información que nos parece especialmente relevante. Invito a toda la gente que nos está viendo a entrar en diario.red a leerla. Nuestro compañero Román Cuesta ha titulado su pieza de esta manera: el capitán de la UCO, que inició la investigación del caso Coldo, colocó a su expareja a través de la trama de hidrocarburos de Aldama. Este detalle, que es fundamental, seguramente no se está comentando mucho. Y para que nos cuente los detalles de esta investigación, estoy ya en conexión con nuestro compañero redactor de Diario Red, Román Cuesta. Román, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana en El Tablero. Encantado de estar con vosotros, Laura. Román, cuéntanos, para toda la gente que nos está viendo, desentraña un poco esto que has publicado esta mañana en Diario.red. Sí, bueno, he podido acceder a una cadena de WhatsApp entre el capitán de la UCO Bonilla, que en aquel momento estaba investigando la trama de hidrocarburos, y uno de sus confidentes, José Luis Camarés Taboada, que ahora mismo está imputado en esa trama, en la trama de los hidrocarburos. Y lo que vemos en estos WhatsApp no solamente es que este capitán le pasara información sensible al confidente, más que al contrario, sino que a raíz de esa cadena de WhatsApp comprobamos cómo el 5 de abril de 2021 este capitán de la UCO ya recibe información sobre las actividades de Coldo. O sea que es el primer, digamos, investigador o el primer agente de la UCO que tiene noticias sobre las actividades que está realizando Coldo. Román, te iba a pedir, al mismo hilo de esto que estás comentando, tenemos esta información, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esta forma de actuar directamente de la colocación, por ejemplo, como bien apuntas también en la pieza y en el titular, de esta colocación de su expareja? O sea, ¿hasta qué punto esa trama nos resulta importante? ¿Qué es lo que revela? Hombre, no puedo confirmarlo todavía porque quedan muchos detalles todavía por analizar de toda esta cadena de WhatsApp, porque son miles de ellos, todavía tengo que avanzar. Lo que sí podemos empezar a barajar es que hubiese una estructura parecida a la policía patriótica, pero dentro de la Guardia Civil. Daros cuenta que el 5 de abril de 2021, cuando se le da esta información a la gente de la UCO, esta gente inmediatamente lo que hace es pasarla a sus superiores. Con esa información, el Partido Popular en marzo de 2022 hace una denuncia muy específica sobre soluciones de gestión. Podía haber elegido otras 5.000 empresas que han recibido contratos similares durante la pandemia, pero se centra muy concretamente en los contratos de soluciones de gestión, una información que sin duda le llega por la vía de este agente de la UCO. Y curiosamente, este agente de la UCO deja la Guardia Civil y es contratado en 2023 por Isabel Díaz Ayuso
en un puesto en el SERMAS, en el Servicio Madrileño de Salud, como gerente de seguridad corporativa, que no tiene mucho sentido. Yo pienso que al igual que sus sucesores, Granados y González, que ya vimos que tenían sus propios servicios de información y policías y guardias civiles a su servicio, ya lo vimos en la pieza del espionaje en la Comunidad de Madrid, pues creo que Ayuso se ha formado su propio servicio de información y seguridad y que este capitán puede ser uno de los principales activos. Ahí hay muchísimas cosas. Cuando has dicho policía patriótica, además eso a mí me recuerda muchas cosas, seguro que a toda la gente que nos está oyendo también, sin duda, un hilo del que hay que tirar, una madeja que hay que desentrañar. Invito como siempre a nuestra gente, nuestra comunidad que nos sigue a que lean esta pieza entera de Román Cuesta, que además sigue teniendo muchas investigaciones de este tipo muy útiles, la verdad que muy esclarecedoras, Román. Muchísimas gracias por tu trabajo y por haber estado con nosotras esta mañana explicando los detalles de esta pieza que publicamos en Diario Red. La campaña es, bueno, del tamaño de una lona. Échenle un vistazo. Esto es lo que cuelga frente al Congreso de los Diputados desde hace unos minutos. Se acaba de desplegar esta pancarta. Cristina Cañedo... Perdón, disculpa, Pedro Gómez quería decir. Esto es lo que tenemos frente al Congreso de los Diputados colgando desde hace apenas unos minutos. Pedro. Sí, es una lona en la que aparece una foto de Pedro Sánchez con un titular arriba en el que califica de corrupto y a su lado una serie de ficheros, de clasificatorios en los que aparecen los diferentes casos que se están investigando en los juzgados. Hace unos minutos que la han desplegado y hace unos minutos también que toda la policía del Congreso de los Diputados está analizando esa pancarta, está hablando con los responsables de la empresa que se ha encargado de ponerla en ese edificio y además también está preguntando, ha tomado la identificación a todos y uno de los empleados que han estado colocando. Ahí la podéis ver, esa pancarta. Lo que nos cuentan también algunos de los vecinos de ese edificio es que hace tiempo se pidió en una junta de vecinos que no se colgaran lonas con mensajes políticos. La Policía Nacional está recabando, como decimos, todos los datos sobre los responsables de esta lona contra Pedro Sánchez para ver si pueden mantenerla, aunque podéis ver ahora mismo cómo los operarios siguen anclándola para que no se vuele. Pedro, esto está literalmente pared con el Congreso de los Diputados, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, apenas le separan unos 15-20 metros desde la fachada del Congreso de los Diputados hasta la fachada del edificio donde se ha colgado. Es además la puerta por la que habitualmente entran y salen todos los diputados del Congreso, también por donde entran y salen los coches con el presidente y con los ministros. Hoy hay poca actividad parlamentaria, pero bueno, podéis imaginaros que la comidilla y la conversación de todo aquel que pasa por la acera de la Puerta de Leones del Congreso de los Diputados es ver esa pancarta gigantesca, ver lo que pone arriba, la foto de Pedro Sánchez, corrupto, y bueno, pues hay gente incluso que está haciéndose selfies y fotos con esa pancarta. Cristina Cañedo decía, en Moncloa hay reacción diciendo hay una campaña, una burbuja antisanchista. Lo que dice Moncloa es, Cristina, que esto y Eurovisión y las plagas, todo se le está atribuyendo a Sánchez, ¿no? Sí, Javier, lo que dicen es que están siendo víctimas de una campaña de acoso por parte de la derecha y de la ultraderecha que, por supuesto, condenan. Hay que recordar también aquel incidente del que hablábamos el viernes en el domicilio del número 3 del partido, el secretario de organización, Santos Cerdán, que también han querido condenar desde el Partido Socialista, pero insisten en que no les va a servir de nada ni a la derecha ni a la ultraderecha porque este gobierno va a seguir trabajando. Eso sí, critican muy duramente que se estén superando todas las líneas rojas. Dicen que esta campaña de acoso está tomando ya tintes peligrosos y además insisten en que no se trata de incidentes aislados, que cada vez se van sumando más hechos a esta estrategia contra el gobierno y contra el presidente del gobierno. Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles, porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Antón Losada, hemos leído PP contigo. PSOE, hoy el gobierno dice hay una burbuja antisanchista, hay una campaña contra Sánchez. Bueno, pero no es de hoy, es desde el día 1, desde la moción de censura, desde que llegó
a la presidencia del gobierno, como la hubo antes contra Zapatero y como la hubo en su momento contra Felipe González, aunque parece que a Felipe González se le ha olvidado y ahora tiene muy buenas migas con los que dirigieron aquella campaña terrible contra él, contra su familia y contra su entorno, ¿no? Hoy tenemos probablemente uno de los momentos más hiperbólicos, esto de echarle la culpa a Pedro Sánchez del resultado de Melody en Eurovisión y pedir a lo mejor la dimisión de Pedro Sánchez por tener un presidente que pide respeto a los derechos humanos. ¡Qué escándalo! ¿Qué será lo siguiente? ¿Tener un presidente que defienda la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Tener un presidente que defienda que todas las personas somos iguales? Vamos de escándalo y escándalo con el sanchismo. La cuestión es si esto es efectivo y yo creo sinceramente que alguien en la derecha, en la extrema derecha no, porque ¿para qué vamos a pedir esfuerzos que no son capaces de desarrollar? Pero en la derecha de toda la vida, la derecha de orden, alguien debería preguntarse primero si esto es desde el punto de vista de la legitimidad política y de la calidad democrática algo que la derecha deba amparar, si es algo que le conviene alimentar, porque ya sabemos lo que pasa con estas campañas, siempre vuelven como un boomerang, vuelven contra ti como un boomerang. Y la segunda cuestión es, ya desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia, ¿es realmente efectivo, es realmente eficaz? ¿Se les ha olvidado lo de Pedro Sánchez en el 2023, lo efectivo y lo eficaz que fue para movilizar el voto del Partido Socialista, el voto a Pedro Sánchez? Yo creo que intentan dañar a Pedro Sánchez y en el fondo lo que están consiguiendo es reforzar y movilizar al votante de Pedro Sánchez ante hipérboles como lo de que de Eurovisión y el resultado de Melody es culpa de Pedro Sánchez. Eso sí, no solo no es eficaz, no solo es eficaz en términos electorales, sino que hace un daño enorme a la calidad del sistema democrático en España. Alimentar este tipo de persecución, este tipo de política donde tu competidor político no es un competidor, es un enemigo.